Voy. No necesita presentación. Carmen ha hecho una cosa muy complicada, que es sentar en Winchester a dos gallegos, que no vivimos en Galicia, y aquí puede salir cualquier cosa, porque lógicamente pues puede ser depende, ¿verdad? Pero todo va a ser depende. Todo va a ser depende. Juan nos ha hablado de liderazgo en la educación. Él es un experto, tú tienes además tu claim como estratega y líder, además en organizaciones abiertas, puedo te preguntaré, que son abiertas a la innovación. Y entonces, bueno, vamos a hacer un tester y evidentemente las preguntas están también para que las hagáis vosotros. Pero bueno, vamos a pasar una hora tranquilos hablando de todo esto. Yo voy a hacer un poco como Morfeo en Matrix, ¿te acuerdas la película, no? Ofreciendo una pastilla azul y una pastilla roja, pero aquí no tienes que elegir porque te voy a dar las dos. O sea que vamos a hablar de presente. Es normal porque nunca recuerdo lo que hacía una y otra, eso. O en estas películas que siempre parece que va a cortar la mala y luego corta la buena, porque si no se acaba la película, claro. O sea que... Bien, vamos a hablar de presente, vamos a hablar de Davos. Tú mencionabas, Juan, el Foro Económico Mundial. Nosotros tengo la suerte como responsable de talento Manpower Group desde hace 15 años de llevar los temas de talento, de liderazgo en el Foro Económico Mundial. Y vamos a hablar también de las tendencias de futuro. Es decir, no sabemos a dónde nos va a deparar, pero sí parece que en la escuela, ligado al empleo, pues hay determinadas cosas que están ahí y que son claras. Entonces, si vamos primero a Davos, este año, como sabéis, Klaus Schwab, que es el fundador, el que le pone el nombre al evento, el evento ha sido hace justo un mes, 22 al 25 de enero, lo llamó Globalización 4.0, el caso del cual es muy claro, ¿no? Estando entre Monterrey y Ciudad de México, tú vives más en Ciudad de México que en Monterrey, según tengo entendido, y luego también en Europa, ¿no? En España, por lo tanto globalización, pero además la cuarta revolución industrial, por lo tanto la educación no puede estar fuera de esta cuarta revolución industrial. Bueno, hay más de 3.000 personas invitadas, como la pasarela Cibeles de las nuevas tendencias, de lo que está pasando, 1.500 aviones privados también, cosa que los activistas sociales evidentemente pues también dicen que desde el punto de vista del calentamiento no es muy favorable. Y vamos a hablar de 4 tendencias que han llamado CIRIA, o hemos llamado CIRIA, y la primera es la C de colaboración, colaboración transversal. Tú eres un ejemplo vivo tanto en el Tecnológico Monterrey como aquí Media Lab de la colaboración. Y para preguntarte, en este chiste me voy a valer unos cuantos amigos que estuvieron allí. El primero de ellos, Jack Ma. Sabéis que Jack Ma es el fundador de Alibaba, de una empresa que en 20 años es una especie de Amazon, que es más conocido, pero además sin stocks. Y una de las cosas que dijo respecto a la colaboración transversal, y tú ahora lo estabas diciendo también, es no hay expertos del pasado, hay expertos del pasado, pero no hay expertos del futuro. Lo hablas de los gurús. Hay diseñadores del futuro. Tú has dirigido además una escuela en Madrid de diseño. Esto del diseño para personas que se dedican a la educación, ¿realmente qué es? Bueno, más que es una escuela, he dirigido un máster de diseño estratégico. Sí, es interesante el caso del diseño, porque el diseño es una disciplina, digamos, muy acotada tradicionalmente, ¿no? Porque cuando pensamos en un diseñador, pensamos en alguien que fabricaba, o sea, que imaginaba y que diseñaba, ¿no? Artefactos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que resulta que los diseñadores tienen un enfoque hacia la resolución de problemas muy curioso, muy interesante, que se parece mucho, por otra parte, al de los desarrolladores de software o al de los científicos, que es una versión del método experimental. Entiendo un problema en profundidad solo cuando entiendo el problema. Esto parece muy obvio, pero no es nada obvio. La mayor parte de la gente pone soluciones a los problemas antes de entender los problemas. Entonces, entiendo un problema en profundidad, busco la solución, y cuando busco la solución sé que esa solución es imperfecta, entonces prototipo. Y prototipo es la palabra que tienen los diseñadores para hablar de la experimentación continua. Y es lo que os contaba yo antes, sin utilizar esas palabras. Y tiene otra peculiaridad el método del diseño, que es entender un problema, es entender a la persona que está en el centro del problema. Un problema no tiene por qué ser algo negativo, puede ser un deseo, puede ser una mejora, etc., ¿no? Entonces, entender a la persona. Y con esas ideas tan básicas y con toda una serie de herramientas, pues ellos han desarrollado el mundo del diseño. Hace unos años entendieron que eso que ellos hacían para artefactos tenía una validez casi universal. O sea, que podías pensar en servicios, podías transformar una organización aplicando esas herramientas. Y entonces se hicieron los dueños de la película de alguna manera, y ahí emerge algo que se le llama el pensamiento de diseño,
como se llama pensamiento, es una metodología de trabajo, ¿no? Bueno, se piensa, pero sobre todo se hace, ¿no? Y entonces el diseño se ha convertido en una disciplina central en muchas cosas. Y de hecho en educación, o sea, yo ahora lo que dedico buena parte de mi tiempo es a trabajar con equipos que están diseñando programas educativos o que están diseñando experiencias de aprendizaje. Y es importante, no solo es una cuestión de moda, cuando hablamos de diseño estamos ya asumiendo que ponemos en el centro al que va a aprender y que aprender es una experiencia. No es una colección de hechos inconexos, ¿no? Sino que hay una continuidad, hay una lógica. Lo que hemos visitado, aquí hay una experiencia de aprendizaje en esta escuela, desde que entran por la mañana hasta que salen, y a lo largo del año, etcétera, etcétera. Y en esa experiencia de aprendizaje influye lo que pasa dentro del aula, lo que pasa afuera, las familias, etcétera. Entonces esa es la importancia del diseño, que como todo, deja de ser patrimonio de los diseñadores. O sea, quiere decir que ahora todos, de alguna forma, somos diseñadores. Hay un diseñador italiano, que ahora no me sale el nombre, que es muy famoso en temas de diseño para la innovación social, que habla del mundo del diseño cuando ya todos tenemos que ser diseñadores. O sea, ya no solo es una disciplina de una profesión, sino que todos tenemos que tener competencias de diseño, en el fondo. Incluidos los profes. Incluidos los profes, efectivamente. Más allá, con esto no estoy diciendo de estas corrientes de que si la educación se cambia con design thinking, etc. Esos son herramientas, ¿no? Pero lo que sí que es importante, y va más allá de las herramientas, es eso, pensar en la persona. ¿Quiénes son nuestras personas? Pues los chicos con los que trabajan con nosotros. Y yo diría también los profesores y las familias, esos son los tres públicos que tenemos, ¿eh? Segundo, pensar que aprender no es solo lo que sucede dentro del aula o lo que sucede dentro de una tablet o lo que sucede en un determinado horario o lo que sucede durante 4 o 5 años de mi vida, ¿eh? Aprender es algo mucho más complejo, ¿eh? Y pensar que aprender también es una experiencia, la tenemos que vivir. Hablaba antes de la pasión, ¿eh? Solo nos apasionamos cuando tenemos una verdadera experiencia. Por eso el mundo del marketing y el mundo, por ejemplo, del turismo trata de fabricar experiencias que la mayor parte de las veces son muy impostadas y por lo tanto no nos generan la pasión que esperábamos. Luego hablaremos de experiencia de talento, de alumnos, de profesores también. Daniel Sánchez, como sabes, es el sucesor de Nadim Abba, precisamente de Jack Ma, dijo que la guerra por el talento se ha transformado en una guerra de plataformas. Por lo tanto, estamos en una plataforma o en otra, no solo productos, consumos, sino asociaciones, Tecnológico de Monterrey, que tú decías, que es todo un ecosistema, lo que estáis haciendo en plataformas de innovación. ¿Esto qué significa en términos de un colegio, un docente, apuntarte a una plataforma? Bueno, pues es un concepto clave y a la vez como muy sutil o muy sofisticado, la idea de plataforma, ¿no? Pero creo que en el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Y en cómo funcionan las cosas, el concepto de plataforma es crítico. Y solemos asociar plataforma, pues, a cacharritos, ¿no? A Amazon, a Uber, eso son plataformas. Una plataforma no es más que un organizador, ¿no? Es la idea de que alguien no genera el producto o el servicio, lo que genera es el contexto, las herramientas para que otros puedan interaccionar, ¿eh? Yo no soy propietario, yo puedo ser el propietario de una plataforma, pero yo no soy propietario de lo que pasa allí dentro. Pero en ese contexto extraigo valor cuando pensamos en términos empresariales. Una plataforma es una forma de organizar la diversidad, es una forma de permitir que la diversidad dialogue y genere resultados. ¿Cuál es el problema que tiene la diversidad? Que muchas veces que tiene un coste de entendimiento, ¿eh? Si hablamos dos idiomas distintos no vamos a poder colaborar hasta que aprendamos el del otro, hasta que desarrollemos un lenguaje común. Y eso tiene un coste. Y eso hace que muchas veces hayamos decidido trabajar en la homogeneidad. Es mucho más cómodo, es mucho más, aparentemente más rápido. La tecnología lo que ha permitido es que, digamos, ciertas diversidades, digamos, no generen costes de transacción, o sea, que no haya esas fricciones, porque nos podemos entender a través de la tecnología, agilizan todos esos procesos. Para mí la idea de plataforma es mucho más amplia que el de plataforma tecnológica. La idea de plataforma para mí es la idea de que tenemos que trabajar en diversidad y eso nos lleva a que tenemos que trabajar en abierto, porque si cerramos, si el conocimiento es nuestro, somos propietarios de mi conocimiento y solo lo quiero vender, entonces nadie va a querer colaborar con nosotros. Algunos me lo querrá comprar, pero nadie va a querer colaborar con nosotros. Entonces,
Es la forma de ser abiertos, de ser diversos. Para mí eso es la única forma de ser hoy en día muy creativos e innovadores. Eso es el primer elemento. Y el segundo elemento es la forma de ser rápidos y ser ágiles. No solo importa ser creativos, sino hacer realidad nuestras ideas de una forma rápida. Y hay muchas evidencias científicas y anecdóticas de los dos tipos que demuestran que hoy en día la colaboración supera a la competición. Y incluso hay razones evolutivas, o sea, se conecta con temas de ideología evolutiva. Yo soy biólogo, por cierto. O sea, la biología explica desde hace mucho tiempo que efectivamente los organismos son, digamos, egoístas, pero en ciertas condiciones peculiares la cooperación es mejor que el egoísmo. Pues estas condiciones peculiares en el entorno, en el contexto sociotecnológico en el que vivimos hoy en día, son muy importantes, son las dominantes. Con lo cual hoy en día la colaboración inteligente, que no significa lo regalo todo, trabajo para otros, ni nada de eso, la colaboración inteligente es la forma más rápida de cambiar las cosas. Y la colaboración inteligente, lo conecto, eso implica, por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos. Tecnológico de Monterrey, lo que os he contado, eso es el Plan Estratégico 2020, el que estamos implementando ahora. Pero es que el lunes hicimos público nuestro Plan Estratégico 2030. A todo el mundo se puso un poco nervioso porque era, pero si el 2020 aún lo estamos acabando de construir y ya me estás diciendo lo que es el 2030. Y en el 2030 declaramos como uno de nuestros 4 pilares que queremos ser una comunidad de aprendizaje. Y en el descriptor se dice que queremos convertirnos en una plataforma. Y entonces es una declaración muy interesante, lo decimos, la plataforma no es nuestra, queremos ser parte de esa plataforma. Obviamente la queremos liderar, o sea, cuanto más participación tengamos mejor. Pero asumimos que para ser una plataforma, esa plataforma tiene que ser de muchos, que nuestros estudiantes no solo van a estudiar con nosotros o van a aprender con nosotros, sino que van a aprender con otras organizaciones. Y entonces ahora nos estamos imaginando cómo trabajamos en ese contexto. ¿Y eso en qué se sustancia? ¿Cómo creamos programas que ya no sean de mi universidad o de otras, sino que sean de muchas instituciones? ¿Cómo permitimos que un estudiante tenga una movilidad ilimitada y aprenda con nosotros lo que quiera aprender, pero aprenda en otros lugares? ¿Cómo reconocemos a alguien que aprendió en otro lugar que realmente sabe eso y no le obligamos a repetir? ¿Y cómo desarrollamos una infraestructura digital para que todo eso sea operativo? Y me voy al otro extremo, el caso de Team Labs, una startup, una organización pequeña, pero con un propósito de cambiar la educación, o sea, desde la humildad, pero cambiar la educación. Pues en el caso de Team Labs dice, ¿cómo nosotros transformamos la educación? No lo podemos hacer nosotros solos, tenemos que hacerlo con otros. ¿Y quiénes son esos otros? Pues otras startups y otras organizaciones tradicionales con las que estamos trabajando. Y eso implica una cosa muy clara, tenemos que ser abiertos, tenemos que compartir el código. Todas las analogías con el mundo del software y del software libre aquí son muy claras. Solo si comparto mi código voy a ser capaz de colaborar con otros. Bueno, habló también Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, y esta mañana Carmen hablaba de ello, de que hay que ir más allá del PIB, que la felicidad es operosa, y tú lo has ligado a la supervivencia, esta esperanza de vida de las empresas que estaban 90 años, en 15, en 2015, en 12, actualmente en 2019, que tiene que ver con la adaptabilidad, precisamente, ¿no? Esa idea también en la educación y luego lo hablaremos, de que constantemente hay que estar aprendiendo, crear y aprender, me ha encantado, es la misma cosa para ti. Sí. Esta es la parte de colaboración y acabas de introducir el tema de la diversidad y la inclusión, ¿no? Japón, que tiene una caída demográfica similar a la española, la tasa de natalidad muy baja, habla de Womenomics, una sociedad tradicionalmente en la que la mujer no tenía tantas oportunidades como el hombre, pero tiene que incorporar 2 millones de mujeres. Tú hablabas del caso del Tecnológico de Monterrey. ¿Cuál es el esfuerzo que hacéis en concreto en diversidad de género para la educación? Es un caso muy interesante. El Tecnológico de Monterrey, como buena institución tradicional mexicana, que se dedica a la educación y es tecnológico, y que además nace en un contexto geográfico que es Monterrey, que muchos no lo conoceréis, pero es una ciudad de 5 millones de habitantes que está cerca de la frontera de Estados Unidos, en medio de un desierto, y es uno de los polos económicos industriales más importantes de Latinoamérica y yo diría del mundo. Es una anomalía increíble. Un lugar en el que nadie se esperaría, hay una ciudad en la que concentra una cantidad de empresas, de tecnología, de innovación impresionante, ¿no? Pues ahí nace la universidad, que ya veis que ahora se ha extendido, y es una universidad, es una organización que es fruto de su historia, que toda es una organización en la que el liderazgo está dominado ¿por quién? Por los hombres, por los ingenieros
y por los regios, que son los de Monterrey. Regiomontanos. Los regiomontanos. Esto cuando me escuchen después me van a tirar de las orejas. Y esto lo quitaremos luego. No. Esto lo hablamos muy claramente ahí y decimos, ¿y eso es un problema? No. Es un problema cuando todos son, cuando hay homogeneidad. No hay ningún problema con que haya hombres en la organización. Si el 99% son hombres, sí que tenemos un serio problema. Entonces, eso es la parte no negativa, es fruto de la historia. Cualquier organización que lleve 75 años es así. Lo más interesante es el reconocimiento que el tecnológico tiene hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, de decir, necesitamos ser diversos y ser inclusivos, que están muy ligados. Si os contaba antes por qué necesitamos ser diversos y ser inclusivos. Y empezamos una lucha interna y externa por conseguir ser diversos e inclusivos. Y eso lo primero es un cambio de cultura. O sea, porque a todos nos parece muy bien la diversidad y la inclusión, pero cuando estamos en nuestro día a día tendemos a no serlo en muchos casos. Tenemos prejuicios, desconfiamos de lo que es distinto, no nos entendemos con lo que es distinto, etcétera, etcétera. Entonces, es como una gran declaración de intenciones que está aterrizada en toda una serie de iniciativas y proyectos. Os cuento 2 que me parecen interesantes. Una parte de nuestra diversidad es la diversidad socioeconómica. Nosotros somos una universidad privada sin ánimo de lucro, que tiene un propósito muy claro, que es la transformación del país. Pero es privada y vive sobre todo de lo que diríamos colegiaturas, de las matrículas. Y por lo tanto ha educado a una clase media alta del país, ¿no? Hace tiempo que se llegó a la conclusión de que necesitábamos inyectar diversidad, que necesitábamos otro tipo de talentos, otro tipo de personas que no tienen recursos, pero que pueden tener mucho talento y además tienen experiencias de vida y formas de entender el mundo diferentes. Y como os decía, es una obligación ética nuestra, sí, pero sobre todo es una necesidad, es hacer mejor nuestra propia universidad. Y nos inventamos un programa que se llama Líderes del Mañana, que es humilde, pero ya no lo es tanto, porque ya tenemos 1000 estudiantes, y 1000 estudiantes sobre un total en licenciatura de unos 60.000 dentro del Tecnológico de Monterrey, o sea, ya es un número que empieza y lleva solo 4 años. Líderes de Mañana es un programa en el que becamos al 100% y además apoyamos con otros recursos y con un acompañamiento de vida muy importante a chicos que tienen un talento impresionante, pero que no tienen recursos, que viven en comunidades muy desfavorecidas. Este año tenemos 12.000 candidatos. De esos 12.000 candidatos, el proceso de selección es muy exigente. De esos 12.000 candidatos, estimamos que hay 1.000 que podrían entrar en Harvard. No es una exageración. Tienen un nivel de desempeño académico que le permitiría entrar en Harvard. Solo podemos becar 200. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos un donante y ese donante pone el dinero, y el dinero no es para pagarle al chico. El dinero va a un fondo, es un endowment, va a un fondo, y gestionamos un fondo y los intereses de ese dinero es lo que proporciona, es lo que paga la beca a perpetuidad. O sea que cada vez que conseguimos un donante, que tiene que poner una cantidad de dinero respetable, aunque muy razonable, estamos consiguiendo una beca no para 1 año ni para 4 años. O sea, ahora tenemos 1000 puestos y lo estamos haciendo crecer. Eso es un proyecto muy ilusionante, que ahora son 1000, pero la aspiración, no sé, que sean 15.000, 20.000, los que tengan que ser, los que logramos que sean. Y que pueda pagar, siga pagando lo que tiene que pagar. El siguiente ejemplo lo guardamos para... Precisamente Líderes del Mañana, sabéis que en Davos hay varios copresidentes, este año 7, uno es Satya Nadella, el consejero delegado de Microsoft, que ha conseguido que en el último año haya crecido, a través de un valor que tú has mencionado también, la empatía, haya crecido la compañía un 20%, un monstruo de compañía, y los otros 6 eran activistas sociales, y cuando Satya se reunió con ellos, la primera rueda de prensa, dijo, mi hija, que es de vuestra edad, me ha dicho que qué he hecho yo como directivo para merecer estar con activistas sociales que realmente hacéis cosas, que son líderes del mañana que tú estabas hablando. Tenemos a la directora de Oxfam, Winnie, que habla de una globalización, que estabas poniendo todo este ejemplo tecnológico, que involucra a personas no solo de género, de todo tipo de etnias, todo tipo de edades, es todo un movimiento social. Sí, efectivamente. Eso lo conecto con lo que es, por ejemplo, México es un buen ejemplo. En México la población indígena es enorme, pero es invisible. O sea, hay lugares como Yucatán, en el Caribe, que se estima que entre el 50 o 60% de la población es indígena, pero no está declarada, porque es un estigma ser indígena. Entonces, oficialmente son el 20 el 30%. Entonces, ese es un reto. O sea, yo
mirando desde la distancia, a veces como me río, me sonrío de los problemas que tenemos en España, con el nivel de homogeneidad social, económica, cultural, étnica que tenemos, cuando lo comparamos con un caso como puede ser México o como puede ser Brasil. ¿Cómo trabajamos en eso? Voy a poner un ejemplo que es el caso del género, el caso de la mujer, que me parece que es el ejemplo obvio y que en nuestro caso es un gran problema. En la élite del equipo directivo del tecnológico hay una mujer, de un grupo grande de hombres, ¿no? Entonces, tenemos declaraciones, activamente promovemos que se piense en diversidad e inclusión, y ahora lo que tenemos también son protocolos muy claros de actuación. O sea, cómo aseguramos que en cualquier proceso de identificación de talentos, de selección, no es que las mujeres vayan a estar favorecidas, es que, digamos, van a estar representadas. Porque, por cuestiones culturales, el talento de las mujeres, por ejemplo en nuestro contexto, es más invisible que el de los hombres. Es así de sencillo. Entonces, no se trata solo de discriminación positiva, que también, o sea, y también se está haciendo en algunos ámbitos. Se trata simplemente de corregir los sesgos que tiene el proceso de identificación del talento. Algo tan sencillo que cuando miras la organización con tus ojos convencionales, solo identificas el talento de hombres. Y cuando esa persona que solo ha identificado el talento de hombres, empiezas a hacerle ver sus sesgos, empiezas a hacer, oye, y esa persona que resulta que es mujer, ¿por qué no la has identificado? Y entonces se pone a pensar y se da cuenta de que, y digo, compáralo ahora con el hombre. Ah, pues sí. Entonces, cuando empiezas proactivamente a hacer ver los sesgos cognitivos que tenemos, porque tampoco es maldad, o sea, no es un contexto cultural, entonces de repente aflora otro tipo de talento. En este caso, el talento de las mujeres, como podría ser otro. O sea, igual que aflora el talento que no vive en Monterrey. A mí me afecta porque vive en Ciudad de México. Entonces, pero tenemos que ser muy asertivos y tenemos que tener protocolos muy claros, porque si no, esto no cambia de una forma sencilla. Hemos hablado de colaboración, de inclusión, y hay otra, el reskilling, se ha llamado, es decir, el aprendizaje continuo. Una duda que se planteó en Davos es: ¿esto quién lo paga? Se estima que la séptima parte la van a pagar las empresas, pero el resto lo tendrán que pagar las personas, la administración, es decir, y seguro que conocéis a la que ha sido Global Teacher de este año, Andrea Safirakou, de origen griego, trabaja en Londres, en una zona muy deprimida, muy humilde, con alumnos que hablan entre dos horas 143 idiomas. Ella personalmente, de manera rudimentaria, es capaz de hablar en 50 para dirigirse a sus alumnas y a sus alumnos. Les acompaña al autobús escolar porque es una zona donde hay mucha delincuencia. Ella enseña artes, les enseña a tener criterio estético, tú hablabas antes, les enseña defensa personal para valerse por sí mismos. Y en Davos dijo, al final, como docentes, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestras alumnas y alumnos a resolver problemas. Como tú has dicho, problemas que todavía no existen. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo te lo cuento a nivel personal. Muchos años después comprendí cómo yo había aprendido en el ámbito universitario. Comprendí que en las aulas había aprendido muy poco. Yo siempre creí que donde había aprendido era las aulas. Pero yo tuve la enorme fortuna, por una circunstancia muy puntual, de que desde el segundo año de mi carrera yo pude acceder yo soy biólogo, pude acceder a un laboratorio de investigación que estaba empezando, y tuve la fortuna de que el que después sería el director de mi tesis doctoral me trató como un igual. Me dijo, vamos a investigar. O sea, estaba formando un grupo. Entonces yo, sin saberlo, durante toda mi carrera tenía una doble vida. O sea, a mí me va lo de la doble vida, porque entonces iba al aula a recibir las clases, y tengo algunos profesores maravillosos, otros nefastos, pero tuve algunos increíbles, o sea, que era fascinante sentarse a escucharlos, ¿no? Tuve esos profesores. Y después, la otra mitad de mi vida me dedicaba a hacer investigación, que era mi proceso de aprendizaje, era mi proceso de aprendizaje creativo, porque estaba generando conocimiento, muy humildemente, no digo que... pero ese era mi proceso. Cuando decidí hacer mi tesis doctoral, pues fue el mismo proceso, ¿no? Y tiempo después, y gracias o por culpa de T-Labs, porque en realidad hacemos lo mismo, pero no hacemos investigación, hacemos emprendimiento, pero da igual, o sea, es el mismo proceso. Me di cuenta que esa ha sido la clave, que es lo que me hizo, y que todo lo que yo he aprendido de mi ámbito profesional, lo aprendí prácticamente todo en ese proceso de búsqueda, de indagación,
Y me doy cuenta de que la pasión era el motor fundamental. Nadie me decía que lo hiciese, lo hacía porque sentía pasión por lo que hacía. Y creo que esa es una clave, el sentir pasión y después, digamos, crear conocimiento. Sentirla o despertarla, decía. Eso es, despertarla. Yo creo que todos somos apasionados y la clave es despertar esa pasión. Bueno, Muriel Pénicaud, que como sabéis la ministra de Trabajo francesa, que era directora general de Recursos Humanos de Danone, habrían hasta hablado de Danone, pero que Emmanuel Macron le dijo, pásate al otro lado a ver si desde esas políticas puedes hacer algo. Dice que al final esto de la educación tiene mucho que ver con sentirte protagonista de esa transformación o sentirte que estás en el asiento de atrás. Y lo que proponen en Francia, están ya en ello, es destinar 500 euros al año por empleado para que lo destinen, para que lo utilicen en aquello que mejor consideren para seguir aprendiendo toda la vida. Por lo tanto, que sea una decisión estrictamente personal, ¿eh? Lo que tú decías, sobre todo en el TEC, está en la misma línea. Elige lo que quieres aprender y a partir de ahí, pues, tú vas creando tu propia carrera. Vas creando, efectivamente. Porque además, bueno, tenemos un problema de recursos y tenemos un problema de tiempo. Y también se ha dicho hoy, vamos hacia la jornada o hacia la semana laboral de 4 días. Actualmente, en el mundo de la empresa, se estima que dedicamos 24 minutos a la semana a aprender. Tú decías, esperar y aprender, que es lo mismo. Tenemos que ir a un 20% de nuestro tiempo a aprender. Esto es un imperativo. Y bifurcará la sociedad entre quienes estemos aprendiendo constantemente y los que dejen de aprender. Por lo tanto... Claro, y ahí, complementando lo que planteaba en la ponencia, también hay que tener la habilidad, el arte, de a través de la ejecución también aprender. O sea, es como mi propia práctica se convierte en una herramienta de aprendizaje, porque hacer experimentos no es solo hacer grandes experimentos, es ir introduciendo pequeñas innovaciones, es tener... Para mí hablamos de pasión o hambre, ¿no? El hambre de seguir conociendo. Para mí, lo decía, el aprender a aprender. Para mí el aprender a aprender son dos cosas. Primero, tener pasión, o sea, que cuando te viene un problema encima, en vez de que se te caiga el mundo encima, lo veas como una gran oportunidad. Eso es lo primero. Y después tener herramientas. O sea, no vale solo la pasión, sino también tener herramientas. Entonces, esas herramientas las tenemos que desarrollar en la educación, desde mi punto de vista. En esa mezcla de creatividad y disciplina luego volveremos, porque precisamente la última portada de Harvard Business va de eso. La innovación es creatividad y disciplina, es pasión y herramientas. Colaboración, inclusión, reskilling y inteligencia artificial, por supuesto. Y tú has hablado de las ventajas y también de los riesgos de pensar que la inteligencia artificial va a decidir por el ser humano. Ginny Rometty, la consejera delegada de IBM, habló mucho de blockchain, pero habló mucho de talento, especialmente de talento femenino, de intuición. Por lo tanto, ¿dónde están los límites de la tecnología? Mira, os lo cuento con una anécdota. Nosotros estamos trabajando de hecho estamos empezando a trabajar, llevamos un año ya trabajando con blockchain, en lo que os podéis imaginar, microcredencialización, todas estas tendencias que están muy interesantes. Y es curioso porque cuando empezamos a trabajar con blockchain, la mayor parte de la gente lo veía de la siguiente manera: es una herramienta que me va a permitir hacer lo que ya hago, pero un poco mejor, o sea, de forma más eficiente. Ahora yo ya emito títulos, ¿no? O acredito competencias, lo que sea. Bueno, pues con blockchain lo hago de otra forma, una forma más moderna, más eficiente, etc. Claro, cuando un profesor piensa eso, lo que está pensando es que en realidad el profesor es el que acredita la competencia. Ese es su monopolio. El profesor dice, tú tienes esta competencia. Entonces, empezamos un debate, porque yo le decía, eso es así ahora, en el futuro no va a ser así. La competencia, ¿qué es? O sea, ahora la acreditas tú, porque hay una colección de evidencias, de hechos, que solo tú conoces, porque están en tu cabeza, por tu observación, por tu expertise, y tú eres el que puedes evaluar al estudiante. Pero en un futuro, si esos logros, evidencias, percepciones, etcétera, los podemos codificar, y blockchain nos permite codificarlo de una forma transparente, ágil, eficiente, todas estas cuestiones, en realidad tú no vas a ser un acreditador de competencias, vas a ser un diseñador de la experiencia necesaria para que el estudiante alcance la competencia. La acreditación es un proceso puramente técnico, es un algoritmo, ¿no? Entonces, claro, el tema es, ¿cambia el papel del profesor? Radicalmente. ¿Es más importante o menos importante? Yo creo que es incluso más importante. O sea, creo que el diseñador tiene la conciencia de ser diseñador es mucho más importante que ser el ejecutor. Y yo creo que ahora vamos a un mundo, que ojalá sea así, en el que los profesores, al ser diseñadores, tienen una mayor influencia sobre la educación de lo que teníamos hasta ahora, que éramos simples ejecutores. No somos simples ejecutores porque la educación
es como productos, servicios muy sofisticados, y la habilidad, o sea, el arte que tiene el maestro es fundamental a la hora de ejecutar bien, y eso es algo que es difícilmente replicable. Hay un elemento ahí íntimamente humano que se mantiene. Pero creo que como diseñadores tenemos una capacidad enorme de hacer cosas. Más diseñadores, menos certificados. Eso es. Carl Frey, como sabéis, de la Universidad de Oxford, que es el que dijo que el 66% de los empleos se van a automatizar, pero que también dice la Unión Europea que por cada 2 empleos perdidos por la digitalización se van a generar 5 diferentes, pero que nos habla es de lo que es ser humano. Hemos hablado de ser creativo, tener curiosidad, la intuición, que es algo que hay que seguir desarrollando, y por supuesto la inteligencia emocional, que he estado hablando todo el día. En el Tecnológico de Monterrey, la inteligencia emocional, la intuición, ¿cómo la valoráis y la desarrolláis? Mira, cada vez más. O sea, el nuevo modelo educativo tiene una parte. Claro, que esto es un problema decir que tiene una parte, porque es la parte. Nosotros estamos luchando porque no haya una parte académica y una parte no académica. Pero internamente aún estamos organizados así, y a nivel de diseño y de construcción estamos trabajando de esta forma. Hay una parte que es la no académica, que se llama LIFE, o bueno, LIFE, que es liderazgo y, o sea, no me acuerdo el acrónimo. Al final vida. Sí, al final es un juego con la palabra inglesa. Entonces esa parte es la que, digamos, es la que está diseñando todo el proceso de acompañamiento a los estudiantes. ¿Qué quiere decir el acompañamiento a los estudiantes? Pues trabajar sobre su propósito de vida, sobre su bienestar físico, espiritual, emocional, todo lo que hablasteis esta mañana, no nos hemos inventado nada, sobre su desarrollo profesional también, y también sobre cuestiones que son no académicas, como el arte, la cultura, el deporte, pero que son esenciales para ese desarrollo de la persona. Y eso en nuestro caso sucede desde siempre, pero siempre era como un extra, algo extracurricular, algo que hacían algunos. Ahora queremos que lo hagan todos, y además está por diseño inserto en la experiencia educativa. Y ahora, cuando llegamos al momento de la ejecución, es cuando ya estamos empezando a enlazar la parte académica y no académica, y el reto es que, desde el punto de vista del estudiante, no haya una cosa que sea académica y no sea académica. Esa es como nuestra realización de esa preocupación. Un caso muy curioso, lo comento, tenemos una segunda universidad que es Tech Milenio, que me parece un proyecto muy interesante porque es dar educación a gente que tiene. Siempre decimos que tiene menos recursos, pero no es que tiene menos recursos. En México la gente que tiene menos recursos es gente que trabaja, o sea, no puede dejar de trabajar para estudiar. No le importa tanto tener una licenciatura como desarrollar unas competencias y emplearse rápido, y va aprendiendo a lo largo de su vida cuando puede. Entonces es una cuestión de coste, pero es una cuestión también de mucha flexibilidad, etc. Y hemos creado una universidad, es mucho más reciente, que trata de atender a estas personas. Esa universidad ahora ya tiene 60.000 estudiantes. A mí me gustaría que tuviese millones de estudiantes. Ese es un poco el reto. Y curiosamente, como os podéis imaginar, es una universidad muy orientada a las competencias profesionales. Pero curiosamente es una universidad positiva, está declarada como universidad positiva. O sea, el propósito de vida, la felicidad, es parte del ADN de esta universidad. Crearon un instituto de la felicidad, que es un centro de investigación, pero también un centro de pensamiento y de acción para todo eso incorporarlo en los programas de la universidad. Y me parece un caso muy paradójico porque es en el lugar que menos te imaginarías trabajar estas cuestiones de inteligencia emocional o de felicidad o de psicología positiva, como la queremos llamar, pues ahí lo ha hecho como parte de su identidad. Bueno, tenemos 28 minutos, un montón de preguntas, así que vamos a ver cómo estaban paralelo mirando y encajando. Estás precisamente en la portada del último número de febrero de Harvard Business, donde habla de innovación, como decíamos, creatividad más ejecución, más disciplina. Y bueno, vamos a la pastilla roja, como estaba el azul, pastilla roja. Además esto es apagado, esto es fascinante. Bueno, sabes que en España tenemos una tormenta perfecta de empleo, mucho desempleo, aún así mucha escasez de talento cuando buscan las empresas, lo cual es una enorme responsabilidad para los docentes, y mucha sobrecualificación. Por eso también está trabajando la formación profesional, que para en Europa, en Alemania, ¿no? Es la mitad del empleo, y aquí no llega a la cuarta parte. Entonces vamos a hablar de 5 tendencias. La primera, cómo conseguir que un proyecto como el que tenéis en TeamLab, una universidad, como decía, 150.000 estudiantes como el Tecnológico de Monterrey, cualquiera de las escuelas que nos están escuchando, sea un imán de talento, sea realmente atractiva, ofrezca algo diferenciador. Cuéntanos. Tiene mucho que ver con la idea de propósito. O sea, y esto es algo que también está demostrado con datos. O sea, y es una aparente paradoja.
No digo en la educación, digo en general, ¿eh? Las organizaciones, las empresas que tienen un propósito, que no es hacer dinero solo. Hacer dinero es una obligación y una responsabilidad. Si no haces dinero no puedes ser una empresa. Eso es. Entonces, las que tienen un propósito, y el propósito tiene que ver con el impacto social, ambiental, etcétera, etcétera, resulta que son más rentables que las que no tienen ese propósito o no siguen un propósito. Entonces, esta paradoja es como, porque aparentemente con la lógica empresarial y económica tradicional es como, si tienes un propósito, estás perdiendo el tiempo en hacer cosas que no te generan dinero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pasan dos cosas, esta es mi explicación, y posiblemente las hay más sofisticadas. Una, cuando una organización tiene un propósito, tus trabajadores comparten el propósito. Eso nos pasa, yo muchas veces pienso en el Tecnológico de Monterrey. Estamos pidiendo a los profesores un nivel de trabajo increíble, o sea, estamos todos asfixiados. Y a mí lo que me maravilla es que el nivel de compromiso que tienen y el nivel de entusiasmo. Critican, protestan, trabajan mucho, o sea, no es que sean mansos y estén callados, no. Pero tienen un compromiso, ¿y por qué? Por el orgullo de pertenecer a una organización que ellos creen que está ayudando a cambiar el mundo. Entonces, es la alineación de la organización con los trabajadores. Y después, la alineación de la organización con los clientes. O sea, cada vez más compramos en productos que digamos que tienen un propósito detrás de ellos. O sea, no compramos solo, y esa es una tendencia muy reciente, es minoritaria, pero que viene a una velocidad increíble. No solo compramos por satisfacer una necesidad o un deseo, compramos porque es parte de algo más grande. Creo que en educación, además de la calidad, obviamente tienes que ofrecer algo de calidad, pero el ser una organización que tiene un propósito, el que es aspiracional lo que está haciendo, eso atrae al talento. Y el talento de hoy en día, y eso es muy importante, el talento de hoy en día se mueve mucho por razones que no son estrictamente monetarias ni utilitarias, más bien al contrario. Ese es el talento. Nos guste o no, a mí me encanta, puede haber gente que, porque esto lo hace mucho más complicado, en la organización en la que estás tú, pues antes a lo mejor era más fácil y ahora es una locura, pero el talento hoy en día tiene motivaciones más diversas, más complejas y más profundas que las que tenía el talento de hace un tiempo. Hablabas del rector, que además antes había sido primer ejecutivo de PepsiCo en toda Latinoamérica, y que es un hombre obsesionado, diría yo, con los valores. Sí. La importancia del propósito y de los valores, ¿verdad? Efectivamente. El segundo punto tendría que ver con esa revolución de las competencias, que a título práctico, y hay muchas preguntas sobre liderazgo, tiene que ver con la vulnerabilidad, con corregir errores, con asumir que algunas cosas no funcionan, que las hemos probado y que hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque no somos los directivos, los líderes, no somos personas perfectas. ¿Cómo lo vivís eso tanto en tu doble experiencia con proyectos en Team Labs y en el Tecnológico de Monterrey? Es interesante porque ahí hay dos enfoques que parecen similares pero son muy diferentes. En el Tecnológico de Monterrey, digamos que somos más clásicos, no sé si eso es mejor o peor, y nos hemos preocupado mucho de cuáles son las competencias que necesita una persona. Entonces hemos definido qué competencias necesita un ingeniero, qué competencias necesita alguien de comunicación, un emprendedor, qué competencias necesitan todos, qué competencias son súper especializadas, y hemos hecho un ejercicio muy profundo de prospectiva. O sea, ¿cómo hemos hecho eso? Eso es interesante. No han sido los académicos solos. Los académicos han hecho investigación, han investigado su sector y hacia dónde va, pero después le hemos ido a preguntar a todos los stakeholders, a todo el mundo que está a nuestro alrededor. ¿Tú qué opinas? Etcétera. Hemos generado conocimiento diverso. Entonces ha sido este enfoque de cuáles son las competencias. Y hay una cuestión interesante. Todos nuestros programas, vayas a ser alguien de letras hispánicas, que tenemos carreras de humanidades, o un ingeniero mecatrónico, todos tienen que desarrollar 7 competencias que le llamamos transversales. Y son las que os imagináis: liderazgo, emprendimiento, comunicación, pensamiento crítico, cultura digital, y son 7. Similares a las 9 de la Unión Europea. Eso es, son 7. Y para eso, pero eso no es algo estético, porque eso ya lo teníamos antes. Había una cosa que llamamos educación general, que era un extra que tenían nuestros estudiantes. Ahora están en el corazón del sistema. A mí me gusta explicarlo así. Ahora esas competencias es lo que están en el centro. Y alrededor desarrollamos todo lo demás. Entonces tenemos toda una serie de estrategias pedagógicas para que eso suceda. El enfoque de Team Labs ahí es muy diferente, desde mi punto de vista. Porque bueno, sí, parte de un set de competencias, que es la que tiene un emprendedor, pero en realidad lo que está planteando Team Labs es desarrolla tú
descubre las competencias que necesitan. O sea, hay algunas que es muy evidente que las vas a necesitar. Si quieres ser emprendedor, pues capacidad de liderar o herramientas tecnológicas, hay algunas básicas. Pero a partir de ahí tú eres responsable de desarrollar tus propias competencias. Incluso el catálogo de competencias que vas a desarrollar. Esto, si me escucha Aneca, igual hay un problema. Pero yo lo creo firmemente. El catálogo de competencias que vas a desarrollar no va a ser igual en dos personas. Es la flexibilidad, te permite ese contexto de emprendimiento, de abordar proyectos y abordarlo en un equipo, te permite flexibilizar el aprendizaje y que no haya dos personas que aprendan lo mismo. Tienen una base común, pero aprenden cosas diferentes. Es una revolución, como se decía es decir, no es simplemente una evolución. Esto de que en el centro estén las competencias transversales realmente marca la diferencia. Hablabas de talento, experiencia de talento, hay varias preguntas sobre cómo podemos implicar a los alumnos, qué necesita el ser humano, y casi te pregunto como biólogo, para realmente dar la mejor versión de sí mismo. Porque tú hablas de un director de tesis que te trató como un igual, ¿no? Sí. ¿Qué necesita el ser humano? Pues buena pregunta, y aquí respondo como un amateur. O sea, no soy experto ni mucho menos. El ser humano lo que creo que necesita es oportunidades, herramientas y después un propósito, un sentido de propósito. O sea, yo soy a veces muy crítico con el concepto de felicidad, de flujo, etcétera, etcétera. Me da igual, o sea, las palabras que usemos. O sea, pero es eso, el tener un propósito en tu vida, y tener un propósito no tiene que ser cambiar en el mundo, acabar con el cáncer. El tener un propósito puede ser criar a tus hijos. O bailar, pero a mí un elemento de propósito y creo que además cuando estamos bien, y no voy a decir feliz porque si no me estoy contradiciendo, pero cuando estamos bien es cuando estamos intentando cumplir ese propósito. Hay alguien que colabora con el TEC, que trabaja en temas de liderazgo consciente, que dice que critica la felicidad y dice, si nuestro objetivo fuera la felicidad, nadie tendría hijos. Y entonces dice, porque objetivamente tener hijos te hace muy infeliz. Se ponen enfermos, necesitan dinero, son todos elementos que te hacen es una provocación. Entonces, ¿Tiene hijos, Sí. Entonces, tiene hijos. Por eso habla en primera persona. No, habla en primera persona. Da muchas satisfacciones. Entonces, es una provocación. Pero es tener un propósito, tener herramientas y después tener oportunidades. Y, por ejemplo, tener oportunidades para mí es tener un modelo educativo, un sistema educativo que te permita desarrollar esas oportunidades. A mí, en la universidad me dio esas oportunidades. La universidad no lo sabía, o sea, no fue por diseño, pero me las dio y se lo agradezco muchísimo, aunque fuera por defecto, por error. Otros modelos educativos, como los que vemos en esta escuela, en otros lugares, por diseño te dan esas oportunidades. Sí, hay un elemento de reto y hay un elemento de aventura, ¿no? Estaba viendo con Pepe, Clara, Yassin y Jaime cómo están viviendo presentar los actos. Nos hacían firmar autógrafos, de Hollywood, todo lo que está en la tienda, y lo están viviendo como una aventura, ¿no? Y ahora sale y ya queda poco tiempo. Y... Por cierto, Mariano, no te vayas, que tienes que firmarle. No, tienes que firmar. Aprovecho para recordarte. Ecosistemas, tú vienes de las ciencias ambientales, ecosistemas híbridos, se dice ahora en el mundo de las organizaciones, se decía tierra, agua, y de alguna manera apuntabas que en el mundo animal, en el mundo humano, estar con personas diferentes te enriquece. Eso es. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de tu satisfacción? O sea, la idea de ecosistema se conecta con la idea de plataforma. La idea de ecosistema tiene dos elementos. Un ecosistema es, digamos, consideramos que un ecosistema en sentido ecológico es un ecosistema diverso, atractivo, o sea, es como está en su plenitud, etcétera, cuando tiene dos elementos. Uno es la diversidad. Un campo de trigo no lo vemos como un ecosistema, también lo es, pero es muy poco diverso. Entonces, un bosque sí lo vemos como un ecosistema. Eso, diversidad, y segundo, interacción. O sea, cuando hay diversidad en el mundo natural, hay muchas interacciones entre diferentes. Y esas interacciones generan, digamos, propiedades emergentes, propiedades que no puedes predecir de la suma de las partes. Eso viene del mundo de la complejidad, y en el mundo de los ecosistemas de la ecología está muy demostrado que hay ciertas propiedades de esos sistemas que solo puedes entender cuando entiendes la complejidad. Y yo eso sí que lo traslado directamente al mundo en el que vivimos. Necesitamos diversidad, con todas las complicaciones que nos genera, que dijimos antes. Pero ojo, diversidad para la interacción, para hacer cosas juntos. Diversidad formal, nominal, como si estuviéramos en un museo no. Entonces, no nos olvidemos de la segunda parte, porque la primera diversidad, la diversidad estética, es relativamente fácil de lograr. No lo es, pero relativamente. La segunda, la de que
los diferentes se pongan a trabajar juntos, negocien un mismo lenguaje, se escuchen unos a otros, construyan juntos, eso es mucho más difícil. Muy interesante lo de la interacción, porque en eventos, no ha ocurrido hoy, pero en eventos como este a veces nos vamos de tiempo, los que hablamos, se reduce el café, y el café es el elemento de interacción, de networking, y por lo cual se pierde esta oportunidad, es decir, estamos compartiendo aprendizaje y vamos a reflexionar sobre ello y a compartirlo, que eso es importante. Hemos hablado de imán de talento, hemos hablado de evolución de las competencias, de experiencia de talento, de este ecosistema híbrido, y hay muchas preguntas, las que más sobre liderazgo, precisamente. Volvemos al liderazgo, además, digital, ¿no? La parte, volviendo a tu experiencia dirigiendo un máster estratégico de visión, de diseño, pero también con un elevado componente digital. Esto nos está planteando desde dilemas éticos a realmente qué significa ser humano. Al final la tecnología, grosso modo, ¿para qué nos sirve? En términos de liderazgo. En términos de liderazgo, la tecnología nos debería servir. La tecnología puede servir para lo que no. La tecnología no tiene, en principio, no tiene ideología. Ojo, el que diseña tecnología sí que puede tener ideología. O sea, que sí que puede estar encapsulada la ideología en la tecnología, pero podemos decir que la tecnología, la ideología o el sentido se lo damos nosotros según cómo lo usamos. Entonces puede servir para cosas muy diferentes, ¿no? Y a nivel geopolítico estamos viendo cómo la tecnología a veces sirve para emancipar o liberar a la gente, para que la gente pueda hacer cosas incluso en contra de un poder opresivo, y a veces sirve al poder para controlar a la gente, ¿no? El caso de China y con el reconocimiento facial, o sea, hay un futuro distópico ahí muy claro. Entonces eso sería lo primero. Para mí, desde el punto de vista de un líder, si pensamos que un líder tiene que hacer lo que dijimos antes, pues la tecnología te sirve debería servir para tener más cercanía, más conocimiento, más proximidad con la gente, porque elimina barreras, tener más información sobre la gente y sobre lo que estás haciendo, y por lo tanto poder tomar decisiones más informadas. O sea, que sería en resumidas cuentas, para hacer mejor o más de lo que tienes que hacer y hacer algunas cosas que ahora no podrías. Antes de la capacidad de ser más productivo. Más productivo, efectivamente, pero entonces eso, yo os pongo un ejemplo que me toca a mí. Yo en realidad, o sea, yo vivo, lo decía antes, yo vivo en Ciudad de México, no en Monterrey. Yo tengo una oficina. No en Polanco, por lo que decías, no. de vecinos. No, yo vivo en el barrio de la película, ya sabes cuál. La de Roma. La de Roma. Romano mexicano. Claro, es una anécdota, pero es muy significativo de cómo cambia la vida. Yo tengo una oficina en un campus y hace más de 2 meses que no voy. Y no me importa que me lo graben, todo el mundo lo sabe. No voy, primero porque no he tenido tiempo y porque tampoco lo he necesitado. O sea, y mi vida es una no rutina un poco caótica, en la que una parte de mi tiempo la paso con personas, y me encuentro con personas, y eso, imaginaos cuando vivimos en 26 ciudades, hay que seleccionar muy bien los momentos en los que estamos con las personas, porque es muy dificultoso. Otra parte de mi tiempo la paso haciendo videoconferencias, o sea, trabajando con otras personas, pero cada uno en su lugar. Y su lugar puede ser que yo esté aquí en Madrid, otro esté en cualquier lugar de México y en cualquier otro lugar del mundo. Y otra parte la paso trabajando yo por mi cuenta. Y eso lo hago donde yo quiero y donde me encuentro mejor. Ese caos, pero que para mí tiene un cierto orden y una cierta estructura, solo es posible gracias a la tecnología. Yo no podría, como la parte de liderazgo que me toca, tener la cercanía y la proximidad que tengo con la gente si no fuera por la tecnología. Yo os aseguro que tengo proximidad y con mucha gente a la que a lo mejor veo muy poquitas veces a lo largo del año. Pero tenemos una rutina y una comunicación continua. Se denosta mucho, por ejemplo, el WhatsApp, y a mí me parece que se usa muy mal, pero también es una herramienta increíble para la parte emocional, para la parte de cercanía con la gente. Sí, es verdad. En un caso, esta misma semana trabajando en un proyecto de transformación cultural, y también me preguntan, con un CEO que acaba de incorporarse a las grandes empresas españolas, me pidió el teléfono para el WhatsApp, y es increíble la capacidad de conexión en muy pocos días que hemos tenido. Hay 4 elementos que te quiero preguntar, Juan, de liderazgo digital, que están en las preguntas. Habéis cambiado el nombre de profesores a inspiradores. Sí, bueno, en la práctica esto qué quiere decir. Le llamamos profesores inspiradores. O sea, no abandonamos el término profesor, pero le ponemos el apellido inspirador, que a lo mejor yo no es el que hubiera elegido también. O sea, el uso del lenguaje es distinto en México que aquí, pero se relaciona con el tema de la pasión. Al final, ¿qué hace un profesor
cuando ya la transferencia de conocimiento es una parte pequeña de su actividad y es una parte además de poco valor añadido. Lo siento, pero es de poco valor añadido. O sea, yo hoy en día para aprender biología no iría a ninguna universidad. O sea, utilizaría otros recursos que es ir a la universidad de otra forma. Entonces, ¿qué hace un profesor? Básicamente lo que hace un profesor es, por una parte, acompañar o facilitar o entrenar. Yo ahora quiero comentar una cosa respecto a ese término que es muy importante, que es algo invisible, pero algo sumamente importante. Las cosas no suceden las cosas no suceden en el vacío. O sea, es muy distinto que tú estés solo ante el aprendizaje, que esté alguien a tu lado, aunque aparentemente no haga nada. Y lo otro es despertar pasión. Y el despertar pasión tiene mucho que ver con el profesor inspirador. Y aprovecho para comentar, porque además, fruto de los problemas de la presentación, había un slide que se me saltó y después me di cuenta, y era un pequeño guiño a Team Labs, pero que me parece que es relevante. Team Labs acaba de crear un máster con la Universidad de Mondragón, que lo comento por lo siguiente: es un máster en facilitación del aprendizaje, que es un nombre un poco raro, ¿no? Y ellos, los tenéis por allí, le podéis preguntar, defienden que eso es una nueva profesión. Mariana antes me decía, eso es lo que ha sido un educador de toda la vida. Y yo le decía, tiene razón, pero también podemos ver que el educador ha hecho otras cosas. Y entonces, de hecho, ese máster es como, ¿quién necesita saber facilitar el aprendizaje? Pues posiblemente los educadores, pero la gente de corporaciones, la gente que se está reinventando profesionalmente. O sea, el facilitar el aprendizaje, el apoyar, el asegurar que otros aprendan de forma activa, se está convirtiendo en una, si lo queréis ver, una profesión que nunca se llama así. Yo creo que parte del branding va a haber que hacer crear esa categoría, que quizás nunca se llama así, pero que está muy, muy, muy presente. O dicho de otra forma, cuando decía antes crear y aprender, lo que estamos diciendo es que el presidente del TEC dice que un 33% de su tiempo lo dedica a facilitar aprendizaje. Y eso es así, él se dedica a facilitar aprendizaje. Y yo me tengo que dedicar también a facilitar aprendizaje. Curioso, porque creo que Carmen, bueno, varios de los que están aquí, yo estamos viendo un curso de Harvard de estos online, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? La conexión entre aprendizaje y liderazgo. Saber cuándo es colectivo, cuándo es individual, cuándo es acompañar, cuándo es instruir meramente, es excepcional. Que por cierto, el viernes que viene presentan ese máster, o sea, van a hacer una sesión de trabajo para contar lo que es la facilitación de aprendizaje. O sea que si el tema os llama la atención o sois escépticos, yo os aconsejo que vayáis a Team Labs en la próxima semana, el viernes, a ver qué cuentan, o a ver qué contamos, que yo también soy parte. Inspirador, integrador, has hablado de diversidad, que es un ejemplo vivo de favorecer ese enriquecimiento a través de la diversidad. Sí. Evidentemente imaginativo, porque si no se pierde la rigidez en el aula, en la escuela, lo estaba diciendo de Mariano, la familia, y muy intuitivo también, ¿no? ¿Tú favoreces o propones que los propios docentes sean intuitivos? Sí, yo creo que sí, porque la intuición es parte de nuestro arsenal cognitivo, es una herramienta que tenemos. Entonces, también creo que tenemos que saber manejar la intuición, ¿no? Ahí Kahneman ya ha explicado muy bien cómo las perversiones que puede tener, ¿no? Cuando abusamos del pensamiento rápido, lento, etcétera. Pero si lo sabemos manejar, creo que es una herramienta fundamental. Es una forma, lo puedes ver también como una forma de saber, una forma de conocimiento, una forma de tomar decisiones que, como no entendemos en profundidad, muchas veces desconfiamos de ella. Pero también podemos decir otra cosa: al final, por lo menos a mí me pasa, y si somos sinceros con nosotros mismos, muchas decisiones en nuestra vida las tomamos de forma totalmente intuitiva, y no creo que sea malo. Lo que pasa es que tendemos a esconder eso y tendemos a adornarlo con un aura de racionalidad. Pero muchas veces tomamos la decisión intuitiva, que ojo, que es un mecanismo cognitivo muy profundo y complejo, y después la racionalizamos para poder contárselo al mundo y que parece que somos sensatos. Pero en realidad estamos aplicando la intuición. En la purita intuición, que dirían en México. Has hablado antes del plan a 2020, del tecnológico, a 2030, y hay preguntas sobre la transformación cultural. Allí habéis asumido que probablemente la transformación cultural no se puede hacer en menos de 3 años y no debería hacerse en más de 3 años, es decir, bien orientado, bien canalizado. Sí, es muy interesante lo que dices, porque es como el sentido de urgencia, hay que hacerlo rápido, porque si no, no lo haces. O sea, no cambias la cultura si la cultura es algo marginal, si le dedicas 5 minutos a la semana a la cultura, o si una vez al año vas a un taller donde unos expertos te dicen cómo debe ser la cultura de una organización. Entonces eso, o sea, la cultura entonces tiene que ser un proceso rápido, pero al mismo tiempo es un proceso que solo puede ser orgánico
integral y por lo tanto requiere su tiempo. Entonces sí, no tengo ningún criterio, pero yo creo que en un periodo de pocos años, 1, 2, 3, se pueden hacer grandes avances si realmente pones en tu agenda eso como la primera prioridad. Si no lo pones como la primera prioridad, todo además, todo el resto de prioridades son más visibles, o sea, ¿no? Son más tangibles, entonces siempre lo vas a relegar. Entonces, colocarlo como primera prioridad. Nosotros tenemos una gran ventaja con el tema de la cultura, y es que necesitamos el cambio de cultura para cumplir otras prioridades. ¿A qué me explico? El proyecto en el que nos hemos embarcado es tan grande y tan complejo que no se puede resolver con la cultura tradicional del TEC, que es una cultura jerárquica, en el que, bueno, pues como funciona la mayor parte de organizaciones, unos piensan y diseñan, lo transfieren y otros ejecutan. El cambio es tan rápido y tan complejo, porque toca todas las partes de la organización, que necesitamos miles de personas trabajando en paralelo. Y es así, porque además vamos a un modelo educativo en el que, ojo, el papel del profesor es, si cabe, más importante que antes. O sea, antes transfería conocimiento, es que ahora tiene que inspirar, tiene que facilitar, tiene que acompañar, tiene que desplegar toda una serie de herramientas mucho más sofisticadas que antes. Entonces, su participación es... no se trata de te doy un manual y al día siguiente tú estás operando el nuevo modelo, que es lo que pasaba antes, no. Esa transformación pasa porque hagas inversión, trabajes el modelo, diseñes, participes, prototipes, experimentes, etc. Entonces, esa necesidad de mucha gente trabajando, y de que solo el modelo solo lo podemos aplicar cuando hacemos inversión, nos hace ver que la cultura aquí pasa a ser una prioridad, porque si no cambiamos la cultura no vamos a tener la lógica de la conciencia que necesitamos para trabajar en este proyecto. De hecho, volviendo a Davos, sabéis que Greta Thunberg, que es una chica de 16 años, sueca, activista social, les dijo a todos esos señores importantes que estaban allí: tienen ustedes que sentir que esto, cambio climático, pero valdría para cualquier transformación, tiene que ser como si su casa se estuviera ardiendo, y tenemos que hacer algo rápidamente, porque si no, lo vamos dejando efectivamente. Eso es importante. Aquí tenemos precisamente a Greta, esta idea de que la casa está en llamas. Recomendaciones finales, apenas nos quedan 4 minutos, la verdad es que es un placer haber dialogado contigo. Sabéis que a mí me gusta recomendar películas, libros, canciones. Película que se estrena hoy, no sé si has tenido oportunidad de verla en el avión o allí, una cuestión de género, la vida real de Ruth Bader, que fue una de las 2 primeras mujeres en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estudió en Harvard cuando había solo 9 estudiantes sobre 500 varones, año 56. Ganó 5 de los 6 casos al Tribunal Supremo sobre discriminación de género, y ahora las nuevas generaciones le llaman la Notorious RBG, es decir, Ruth Bader Ginsburg. Ya a sus 85 años se ha retirado del Tribunal Supremo, pero es un ejemplo de estos que a veces nos cuentan los gringos, como dirían en México, de superación, de diversidad y de aprovechamiento. Es una historia real. Mañana tendremos a José Antonio María. ¿Cuántos habéis leído la biografía de la humanidad que antes mencionaba Carmen? Tú has mencionado a Harari. Harari es guay, como dirían, Harari se vende de coña, y esto también se va a grabar y me va a estar en la cabeza. José Antonio y su libro es mucho mejor que las 21 lecciones para el futuro. Es decir, si estáis en ello, Biografía de la Humanidad es claramente un libro para entender de una manera muy sintética, con Javier Ringot, ¿verdad, Carmen? Todo lo que es la historia de la dignidad, la felicidad, de la libertad, del netamente humano. Además, con la incorporación de datos de Oriente, que también tú decías, normalmente nos es bastante ajeno, o lo modificamos, y que realmente yo diría es casi imprescindible para entender lo que está pasando y lo que puede pasar. Y luego, en términos musicales, no sé si conocéis a Marta Soto, es una cantante nueva, estuvo en Madrid hace unos días y estaba absolutamente imposible el poder escucharla. Y bueno, es una manera nueva, joven también, de ser creativo, de ser innovador y por lo tanto de una música diferente. Nos quedan 2 minutos. Juan, ¿qué recomendaciones finales desde tu punto de vista nos podríamos llevar? ¿De ese estilo quieres? De ese estilo, sí. Venga. Menudo compromiso. A mí siempre me preguntan cuál es tu libro favorito, tu película, nunca sé contestar. Pero bueno, voy a responder. ¿Recomendarías ver Roma, de Alfonso Cuarón, no? Sí, iba por ahí, ¿no? Y aprovechando sí, que yo sí recomendaría ver Roma, refleja los años 60-70 muy fidedignamente. O sea, si lo veis y no conocéis México, todos dudaréis, era así,
todo el mundo que ha vivido esa ciudad, todo el mundo dice que es exactamente así, además hasta la paranoia, el más mínimo detalle está todo, y refleja, no es un relato, es una colección, es como una fotografía de una sociedad con su diversidad y todos sus problemas, y son muchas historias que solo se apuntan, pero que te puedes imaginar la profundidad que tienen. Y es una película sobre la desigualdad, creo que es muy interesante, en un entorno de mucha desigualdad. Los protagonistas sí eran clase media, o sea, muchos dicen, esa gente no puede ser clase media, eso es alta. Sí, había una cierta clase media alta que vivía así. Entonces, es una película, desde mi punto de vista, maravillosa, impresionante. Ya volviendo con las recomendaciones mexicanas, hay un libro de Juan Villoro, que ahora ya no recuerdo si son Horizontes Verticales o cómo se llama, es una colección de historias de Ciudad de México. Y aquí, ya que me preguntas, Ciudad de México es una ciudad muy interesante. Aquí tiene una imagen nefasta, ¿no? O sea, cada vez que viene un amigo español es como, oye, pero ¿se puede salir a la calle? O sea, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a secuestrar? Bueno, Ciudad de México tiene 25, según como los estimes, pero dicen que tiene 24 o 25 millones de habitantes. Creo que es la ciudad fuera de Asia más grande del mundo. Aparte de una ciudad muy extendida. Tiene 2.200 barrios, que allí se llaman colonias. Roma es una de las 2.200. Es una ciudad que tiene una diversidad cultural, social, empresarial y un dinamismo enorme. Tiene una energía. Yo antes de vivir allí siempre me hablaban de la energía. Y decía, esta gente, esto es la energía, estos los mexicanos es que son así, pero ¿qué quiere decir con la energía, no? Y rural estudiando en Santiago. Pues, yo soy coruñesco. Entonces, el tema de la energía, Tatiana Bilbao, que es una gran arquitecta relativamente joven mexicana, hace poco en El País Semanal, hace un año ya, le hacía una entrevista y decía, oye, ¿tú vives en Ciudad de México? Sí, el caos, la contaminación. Hablaba de todos los males, ¿no? Y dice, ¿pero vives allí? Y dice, sí, nadie se va. Y dice, y es por la energía. Y ahora que llevo 2 años, entiendo lo que es la energía. Y es algo que solo puedes vivir allí. Pues hay un libro de Juan Villoro que es como una colección de relatos, historias de la ciudad muy loco, que habla de todo un poco, que es un libro que te permite profundizar en lo que es esa ciudad, que vale muchísimo la pena, y os invito a visitarla porque además es sumamente tranquila y es una ciudad para caminar, es muy parecida a Madrid en ese sentido, solo que multiplicada por 10 o 15. Y después 2 libros más relacionados con esto, que son los libros, no son ni mejores ni peores, pero son los que me estoy leyendo, y entonces ahora son los que recuerdo. Hay un libro que se llama Medir lo que importa, creo que está traducido, es de John Doerr. John Doerr es parte de uno de estos grupos de inversores de Silicon Valley, es de los que invirtió primero trabajó en Intel, después invirtió en Google, etc. Medir lo que importa es un manual, es un libro súper aburrido, como la mayor parte de libros de management, esto que no me escuchen los de mi escuela de negocios, pero son muy aburridos, pero está muy bien porque lo que dice dice, los sistemas de medición de indicadores, los KPIs tradicionales, en realidad no sirven para nada. Y una alternativa es lo que él llama los OKRs, que son objetivos y resultados clave, Key Results, ¿no? Y entonces va un poco de lo que yo decía antes, ¿no? De cómo simplificar la organización y de cómo en la organización es muy importante tener objetivos, ese propósito, pero traducido a objetivos tangibles, y tener unos pocos resultados clave que son los que te digan que has alcanzado ese objetivo. Y cómo eso además lo tienes que hacer transparente en la organización. Algo que por ejemplo en el TEC no hacemos, y esto si se graba está bien, porque yo no puedo saber cuáles son los objetivos del rector, ni puedo influir sobre los objetivos del rector. En Google sí pueden, por ejemplo, y en muchas otras organizaciones. La Fundación Gates hace exactamente lo mismo. Los objetivos y los resultados claves son públicos y todo el mundo puede opinar. Y además todo el mundo tiene una gran flexibilidad para seleccionar sus propios objetivos y resultados clave, entendiendo lo que está buscando la organización. Y entonces, como de forma mágica, eso es la idea de esa inteligencia colectiva, todo se va alineando. Sin que haya una autoridad central, o hay una autoridad central que se entromete menos, al haber transparencia, todo funciona. Entonces ese libro lo explica con mucho detalle y me está gustando mucho. Y después hay un libro, hay un intelectual norteamericano que se llama Douglas Rushkoff, que tenía un libro previo que se titula algo así como Tirando piedras al bus de Google.
Y ese libro hablaba de las perversiones del mercado laboral en el mundo de la tecnología. El título, ¿sabéis? No sé si lo sabéis, pero los conductores de los autobuses en Silicon Valley, los que transportan a los ingenieros desde San Francisco, que es donde les gusta vivir, hasta las sedes corporativas que suelen estar en Palo Alto, que es un sitio espantoso para vivir, pues eso, la gente va en autobús. Esos conductores de autobús, el dinero que ganan no les permite alquilar un departamento, y muchos viven en la calle. Entonces, ha habido protestas, y en una de esas protestas empezaron a apedrear un bus de Google, ¿no? Porque era una protesta contra ese estado de las cosas. Entonces ahora tiene un nuevo libro, es un teórico de la tecnología, es un tipo que entiende muy, muy profundamente la tecnología, no es un tecnófobo, es alguien que entiende la tecnología. Y ahora tiene un libro que solo está en inglés, que se llama Team Human, o sea, equipo humano, en el que hace yo lo estoy empezando a leer, pero lo que hace es un análisis muy profundo de los impactos negativos que puede tener la tecnología, y cómo debemos, digamos, tomar conciencia de nuestro carácter humano y cómo tenemos que actuar colectivamente para evitar que eso suceda. Entonces me parece como un discurso muy interesante, porque no es un discurso tecnofóbico, sino que la tecnología está ahí. Y ahora, ¿qué hacemos con la tecnología y sin la tecnología nosotros, como seres humanos, colectivamente, para tener una buena vida, o una vida buena? Entonces, ese es el tema que tiene este libro. Para finalizar, un tema musical, que no se queda. Un tema musical. Bueno, sí. El tema musical, esto yo creo que es hay una cantante mexicana que se llama Natalia Lafourcade, que yo os recomiendo muchísimo que escuchéis sus últimos discos. Se acaba de retirar otra vez, tiene 32 años y ya se ha retirado 4 veces. O sea, eso es increíble. Publica un disco, se retira años, vuelve. Aquí tenemos a Rafael, pero ella tiene unos pocos años menos. Yo recomiendo a Natalia Lafourcade, que me parece que tiene los últimos temas, que son como más tradicionales, además conecta mucho con tradiciones musicales mexicanas, y es muy, muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias.